Amazing Aerospace. El tema de este video es teoría atómica de Dalton. Miren, no sé qué tiene este tema, pero siempre a mí se me olvida. De repente me preguntan, ¿cuáles son los postulados de la teoría de Dalton? Y ¡pum! Se me olvida. Por eso he diseñado unos trucos aquí para recordar lo que es la teoría atómica de Dalton. El primer postulado dice, cada elemento está formado por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Sale, pues entonces aquí le podemos poner átomo. O sea, el primer postulado me dice de lo que es un átomo, para así recordarlo. De hecho, esto ya viene desde Demócrito. Ya viene esto que la materia está compuesta por partículas muy pequeñas, las cuales llamaron átomos, que significa sin división. Bueno, químicamente no tiene división, pero físicamente sí. Sabemos que existen los quarks, ¿no? Todo el zoológico cuántico que le llamaron, ¿no? Bueno, vamos con el postulado 2. Dice, todos los átomos de un elemento dado son idénticos entre sí. Aquí le podemos identificar como que nos habla de los elementos. Nos hablan de los elementos, es decir, que todos los átomos de un solo elemento pues son idénticos entre ellos, entre los elementos. Por ejemplo, un átomo de cloro va a ser idéntico a otro átomo de cloro. Y va a ser muy diferente a otros, pues va a ser al sodio, por ejemplo, el cloro va a ser diferente al sodio, pero entre dos átomos de sodio van a ser iguales. Entonces aquí van a ser idénticos, pues, entre ellos. Eso es lo que nos habla este postulado. Entonces aquí le podemos representar con la palabra elementos. En el primero, átomos. En el segundo, elementos. Entonces, ahora el postulado 3, ¿cómo lo podemos identificar? Dice, los átomos de elemento no se pueden transformar en átomos de otro elemento mediante reacciones químicas. Los átomos no se crean ni se destruyen en reacciones químicas. Aquí lo podemos identificar de dos maneras. Bueno, antes habían los alquimistas, que son los precursores de la química tal como se conoce ahora, cuando no era una ciencia. De hecho, se catalogó como ciencia gracias a los trabajos de Lavoisier. Pero antes de esto existían los alquimistas que tenían la idea de convertir cualquier otra materia en oro. Pues ahora sabemos que sí, sí se puede, pues porque por ejemplo, cuando se estalla una supernova, se forman muchos elementos químicos. Entonces, uno de ellos es el oro. Entonces sí se puede, pero no es con medios químicos, sino más bien es medios físicos los que se pueden hacer. Entonces, ya por eso dice ahí que por reacciones químicas, pues no se puede cambiar de un elemento a otro. ¿Sale? Entonces no se puede transformar, pues, la materia. Mejor dicho, los elementos, ¿no? No se puede transformar de un elemento químico a otro. Entonces lo podemos identificar ya sea, como que no se puede, que puede haber elementos diferentes, ¿no? Elementos diferentes. O bien, ley de la conservación de la materia. Ahí está bien. Entonces, ley de la conservación de la materia, o que son los elementos diferentes. Pero ahí está. Entonces vamos con el postulado 4. Dice, los compuestos se forman cuando los átomos de más de un elemento se combinan.
Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de tipo de átomos. Entonces aquí nos habla, por ejemplo, de un compuesto. Aquí lo podemos identificar como compuestos. Nos habla de los compuestos. Por ejemplo, en el agua. Tenemos dos átomos de hidrógeno con uno de agua. Entonces nos habla de que siempre va a tener el mismo número relativo. O sea, es decir, va a haber dos hidrógenos y un oxígeno. Sí, o sea, siempre tienen el mismo número relativo, dos contra uno. Dos hidrógenos, un, este, un oxígeno. Siempre y cuando se trate del mismo compuesto. Y hasta aquí nada más llega esto. Así que por eso es que lo podemos identificar este postulado como compuestos. Nos habla de los compuestos. Pero también a ese se le llama, dentro de la teoría de las leyes ponderantes, este tiene un nombre que es ley de la composición constante. Ley de la composición constante. ¿Sale? Porque también están otras leyes, por ejemplo, la ley de conservación de la materia también es otra ley ponderante, pero también la de las proporciones múltiples también, pero ya no entra dentro de la teoría de atómica de Dalton, dentro de sus cuatro postulados. Ya se asocia con las leyes ponderantes, que lo vamos a ver después. Pero hasta aquí se queda, con los compuestos, por eso es la composición constante, porque tienen el mismo número siempre, un número relativo dentro de un compuesto. Por eso lo podemos identificar este postulado como que nos habla de los compuestos. ¿Vale? Entonces, estas son las maneras que podemos recordar la teoría atómica de Dalton. Entonces, el primer postulado que nos habla de los átomos. El segundo postulado nos habla de los elementos. El tercer postulado nos habla de la ley de conservación de la materia. Y el cuarto postulado nos habla de los compuestos. Entonces, hay átomos, elementos y compuestos. Compuestos, pero vamos a ponerle aquí los mismos compuestos. Los mismos vamos a ponerle. Porque aparte hay otra ley ponderante que es de la ley de la composición variable o de la ley de la composición múltiple también, que nos habla de que unos mismos átomos pueden hacer más de un compuesto. Por ejemplo, tenemos al carbono y el oxígeno que nos pueden hacer monóxido de carbono y nos pueden hacer dióxido de carbono. Entonces, pero eso es de la ley de la composición múltiple, o ley de las proporciones múltiples. Entonces, pues lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y vamos a buscar, vamos a ver cómo es que le llaman esas leyes. Bueno, pues entonces por hoy, por este video, pues ya fue todo. Entonces recuerden, primer postulado, átomos, segundo postulado, elementos, tercer postulado, la conservación de la materia, y cuarto postulado, pues compuestos. Así que suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.